Mis queridas hermanas, hoy estaremos reflexionando en el capítulo 35 de Génesis. En este capítulo, el protagonista es Jacob y vamos a ver al principio del capítulo, como hasta la mitad, tres episodios donde Jacob es bendecido por el Señor. Jacob tiene comunión con Dios y además el Señor ratifica el pacto que le había ya dicho a Jacob. Además, al final del capítulo empezamos a ver y vamos a encontrarnos con tres funerales. El primero es el funeral de Débora, que era el ama de Rebeca. Luego el funeral de Raquel, que era la esposa amada de Jacob. Y finalmente nos encontramos con el funeral de Isaac, que era el padre de Jacob. Cuando comenzamos este capítulo, vemos que el Señor llama a Jacob. Jacob se quedó a vivir en Siquem. Él salió de la tierra de Labán y en su camino debería de regresar a la tierra de sus padres, pero no regresó. Él se quedó en Siquem. Y recordamos un poco que cuando él estaba huyendo de Saúl, que iba a tener ese encuentro con su hermano Saúl, que tenía tanto miedo, él le pidió al Señor ayuda, que el Señor lo ayudara, que lo salvara de esta situación. Y él le prometió que si él iba a estar con él, que iba a tener comunión con él, que si le iba a ser fiel, él, Jehová, iba a ser su Dios y él iba a hacer un altar ahí en Betel, porque en Betel fue que Jacob tuvo este encuentro con el Señor y además le hizo esta promesa. Pero ¿qué sucede? Jacob no regresa a la tierra de sus padres, sino que se detiene en Siquem, que es la tierra donde vivían los cananeos. Y quizás durante todos estos años, 8 o 10 años que estuvo ahí, Jacob se olvida de esa promesa que le había hecho a Dios y además él quizás se haya acomodado a la vida de los cananeos. Y él estaba en esto en un momento muy difícil, porque como nosotros vimos en el capítulo 34, eh, hay un problema ahí en Siquem por lo que hicieron los hijos de Jacob, y Jacob está en una situación realmente difícil en su vida. Así que el Señor lo vuelve a llamar y le dice: Jacob, vuelve a Betel, y le recuerda que la promesa que le había hecho. Vuelve a Betel, ahí fue donde yo te ayudé. Recuerda que tú estabas huyendo y tú me hiciste una promesa que me ibas a levantar un altar ahí en Betel. Así que Jacob recuerda ese momento y le dice a sus hijos que deben de purificarse. Fíjense lo que sucede en este momento. Jacob vuelve a tener un encuentro con el Señor y se da cuenta de que su familia y él no están andando bien, están en una situación que no pueden, como están en este momento, no pueden tener un encuentro con Dios. Así que le dice a sus hijos que se purifiquen. Porque recordemos que Raquel, cuando sale de la casa de su padre, se lleva los ídolos de la casa de su padre. Así que los hijos de Raquel, eh, bueno, habían sido criados con estos ídolos ajenos. Así que Jacob le dice: tienen que purificarse, tienen que mudar sus vestiduras, que le entreguen todos los ídolos, y ellos lo hacen. Ellos le entregan todos los ídolos, hasta ahí nombran zarcillos, quizás los pendientes estaban relacionados con un tipo de adoración a estos ídolos, y lo que hace Jacob es que recoge todos estos ídolos y los entierra. Entonces, cuando vemos estos primeros versículos, por un lado, vemos esa fidelidad de Dios, que aunque nosotros nos olvidemos de las promesas que le hemos hecho al Señor, aunque nosotros después de esa emoción, ese momento maravilloso cuando nos entregamos al Señor y volvamos a regresar a nuestra vida, nos vamos a acomodar otra vez a lo que hacíamos antes, nos olvidamos de esa consagración, esa comunión con el Señor. Dios siempre es fiel y por su gracia, de una manera u otra, nos recuerda el llamado, nos recuerda la promesa que le ha hecho con nosotros y la promesa que nosotros le hicimos a Él, que Él iba a ser el Señor de nuestra vida, iba a ser nuestro Salvador. Así que tenemos esta confianza que Dios está siempre ahí, recordándonos eso y llamándonos siempre a su presencia. Y por otro lado, Jacob, cuando hace este llamado de purificación a sus hijos,
él entierra todos estos ídolos, los entierra en una encina que había en Siquem. Y fíjense que esto es lo que hay que hacer. Lo que hizo él es lo que debemos de hacer. Cuando hay algo en nuestras vidas que es un ídolo, que no tiene que ser físico, no tiene que ser una estatua, puede ser nuestro trabajo, puede ser oraciones en las cuales nosotros hemos puesto nuestros deseos y esos deseos se convierten en nuestros ídolos. Y si esos deseos no se cumplen, estamos frustrados y hasta nos podemos poner disgustados con el Señor. Tenemos que reflexionar, como hizo Jacob, darse cuenta de la situación en que se encontraba su familia y todos los ídolos enterrarlos, o sea, realmente separarnos de esos ídolos. Y así fue, sus hijos le entregaron todos estos ídolos, él los entierra y parten hacia Betel. Y en ese camino vemos como el Señor lo acompaña y el Señor pone terror a los habitantes de los pueblos que estaban alrededor, porque todos estos pueblos estaban súper bravos con Jacob y con toda su familia por lo que habían hecho los hijos de Jacob, que leemos en el capítulo 34. Pero el Señor hace que estos pueblos tengan terror de él y no los toca en ese camino. Así que Jacob puede regresar a Betel, puede regresar a la casa de Dios, que eso es lo que significa espiritualmente Betel, la casa de Dios, donde Dios nos ha hablado. Y así sucede cuando el Señor nos llama y nosotros vamos a regresar porque quizás nos hemos apartado de su camino. El Señor nos va a proteger durante todo ese camino de regreso para encontrarnos de nuevo con Él, tener esa comunión con el Señor. Y cuando llega a Betel, eh, Jacob le cambia el nombre. Ya no le llama más Betel, sino le llama el Betel. El Betel significa donde Dios me ha hablado. Fíjense que hay aquí una madurez espiritual de Jacob. Jacob se acuerda del primer sitio, le llama Betel como es la casa de Dios, pero ahora la casa de Dios, donde el Señor me ha hablado. O sea, ya Él no está ahí recordando lo que le pidió y la bendición que Dios le dio, sino que está ahora, tiene conciencia que es Dios, Dios el que le ha hablado. Es Dios el principal protagonista de este lugar, porque al principio nosotros empezamos a buscar a Dios, eh, fijándonos principalmente en sus promesas, en las bendiciones que nos puede dar. Y llega un momento a lo largo de nuestra madurez espiritual donde ya no buscamos primero las promesas, ni las bendiciones, ni lo que el Señor puede hacer con nosotros, sino que lo que no queremos hacer es tener siempre esa comunión, estar bajo esta guía del Espíritu Santo, estar en la presencia de Dios. Eso es lo que empieza a anhelar nuestro corazón. Pero esto ocurre a través de nuestra vida, no al principio, sino con la madurez, cuando empezamos a darnos cuenta que solamente en su presencia, solamente cuando estamos ahí, Él nos puede transformar. Y por eso es que lo empezamos a buscar así, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Y en este momento, él en Betel cumple la promesa y hace el altar que le había prometido al Señor. Y vemos después de esto que el episodio donde Débora, la ama de Rebeca, se muere y él, bueno, la entierra ahí. Y después de esto, el Señor vuelve a llamar a Jacob, que todavía permanecía en Betel, y le recuerda todo ese pacto que ya le había dicho, el pacto que Dios le había dado a Abraham, el pacto que había ratificado a Isaac. Dios le vuelve a ratificar ese pacto a Jacob. El pacto consistía en que le iba a dar una gran descendencia y además que iba a habitar en la tierra prometida. Y además le recuerda y le dice, ya tu nombre no va a ser Jacob, sino Israel. Y eso ya lo había dicho el Señor ya le había cambiado el nombre, pero Jacob parece que había continuado viviendo como Jacob, que es su nombre carnal, y no había vivido con el nombre de Israel, que es el nombre espiritual, que va de ahora en adelante y hasta el día de hoy nosotros conocemos al pueblo del Señor como el pueblo de Israel. Así que Dios le ratifica todo eso y realmente le dice que se multiplique. Y ya Jacob en ese momento tenía 11 hijos y una hija. Y después de esto, Rebeca, su esposa, perdón, Raquel, su esposa, va a volver a estar embarazada. Y vemos el momento del parto, un trabajo de parto
que estuvo muy difícil y Raquel está perdiendo la vida, aunque da a luz su hijo, está perdiendo la vida y en ese momento él dice, bueno, este hijo mío va a ser mi hijo de dolor y le pone el nombre de hijo de dolor. Sin embargo, después Jacob, una vez que Raquel muere, no quiere recordar a ese hijo como la muerte de su esposa amada, sino le cambia el nombre y le pone Benjamín, que va a ser el último hijo de Jacob. Y así van a completarse los 12 hijos de Jacob. Luego de esto, bueno, Jacob regresa a donde está su padre después de tantos años y ahí puede asistir al funeral de su padre, o sea, él puede enterrar a su padre, tuvo la oportunidad de enterrarlo. Y vemos acá, ya finalizando el capítulo, cómo en ese funeral se encuentran otra vez Esaú y se encuentra Jacob, lo cual es muy significativo, porque vemos que ellos, después de todas las situaciones, ellos pueden unirse como familia en estos momentos. O sea que todo lo que había sucedido en el pasado eh, había sido perdonado y ellos podían otra vez estar como familia. Y vemos también este terrible suceso que pasa con Rubén. Rubén tiene un acercamiento con la concubina de Jacob y esto hace perder la progenitura de Rubén. Rubén pierde la progenitura y bueno, y así terminamos este capítulo 35 de Génesis que nos da tantas enseñanzas que debemos repasarlo, releerlo y recordar esa fidelidad del Señor, que el Señor nos hizo un llamado a cada uno de nosotros, que podemos haber pasado por situaciones difíciles, pero en su gracia y en su misericordia, Él recuerda quiénes somos, recuerda realmente cuál es nuestro nombre, que ahora somos sus hijos, que nosotros ahora no somos ciudadanos de este mundo, y Él nos recuerda quiénes somos, esa nueva criatura que nació en el momento que recibimos a Cristo. Así que bueno, el Señor les bendiga grandemente, y ha sido un placer para mí poder compartir esta reflexión con ustedes. Dios me les bendiga.